Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Estamos juntos aquí en este día viernes 23 para tener nuestro devocional del día de hoy y vamos a ir a la palabra de Dios allí en la carta según Juan en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7 al 9 y dice así la palabra de Dios: Hijitos, nadie os engañes, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Muy bien, aquí la referencia por la cual Juan escribe esta carta es que en esa época había muchas personas tratando de querer meter dentro de un pueblo de Dios nuevo enseñanzas que no eran las que el Señor Jesucristo quería para su pueblo. Y de hecho había personas que querían vivir como mejor les parecía y querer mixear y complementar y hacer de cuenta de que una persona podía vivir de esa manera y llamarse hijo de Dios. Aquí Juan tiene que tirar todo esto por tierra y les dice: señores, que nadie los engañe. Dice hijitos, lo habla con mucho amor, para que nadie se sienta ofendido. A veces los pastores tienen que tener esa forma de expresarse, ¿no? Hijitos queridos, con cariño. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, aquellas personas que querían vivir de una forma en la que la justicia de Dios no se había reflejado, la gente de esa época también tenía que poder darse cuenta de que lo que ellos enseñaban no venía de Dios Padre. Hoy día quizás no tenemos nosotros ese mal en medio de nuestra sociedad, pero sí tenemos que entender que nosotros mismos no nos podemos permitir llevar una vida X que no tenga nada que ver con la justicia de Dios y estar creyéndonos que somos hijos de Dios. Este es un tema que lo repite mucho la carta, que lo hemos hablado mucho, y el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y habla un poco más de lo que ya hemos hablado el devocional anterior y en anterior, acerca de que aquel que es hijo de Dios no puede permanecer en el pecado en su vida como una constante, sino como una posibilidad que por vivir todavía en este cuerpo terrenal y carnal la tenemos, pero no como una posibilidad que uno hace uso y uno abusa de esa posibilidad. El pecado es algo que se va a manifestar de forma no premeditada en los hijos de Dios. ¿Se va a manifestar? Sí, pero no premeditadamente. Y esto es algo que ya lo venimos hablando y no quiero ser tan reiterativo en el tema. Quiero centrarme básicamente en el versículo 8, donde dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y versículos anteriores tiene que decir también Juan: para esto apareció el Hijo de Dios para quitar nuestros pecados. Parecen cosas iguales, pero no son lo mismo. El Hijo de Dios, por un lado, vino para quitar el pecado del hombre, para ofrecer al hombre esa solución. Pero también dice que vino para deshacer la obra del diablo. Que Jesucristo venga a quitar nuestro pecado es obra única de Dios hacia nosotros, sus hijos. Y no hay nadie más en el medio, nada tiene que ver el diablo. Pero también aquí dice que vino para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? ¿Qué es lo que Satanás hace? La obra del diablo es ni más ni menos que seguir dejando cautivo a cada una de las personas que nacen en este mundo. Y Jesucristo vino a deshacer esa obra. La obra del pecado original, Él vino a quitar la consecuencia de todos nosotros, aquellos que lo aceptemos. Pero también en su accionar, Jesucristo viene a destruir las obras del diablo.
¿Y cómo destruye Jesucristo las obras del diablo hoy día? A través tuyo y a través mío. Porque vos y yo somos agentes de libertad por aquello que vino a ser el Hijo y nos dejó a nosotros como comisión. Cuando acá dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a romper, a deshacer las obras del diablo, no está hablando solamente del pecado original, no está hablando solamente de todo lo que vino Jesucristo y hizo en su tiempo en esta tierra, sino que también está hablando en lo que Jesucristo hoy día sigue haciendo a través de tu vida y de mi vida. Y no podemos desentendernos de esta responsabilidad. Vos y yo somos enviados por el Señor, porque el Señor sigue obrando para deshacer las obras del diablo aquí en la tierra, a través tuyo y a través mío. Hace un tiempo atrás veía una película donde habían pasado una de esas catástrofes en el mundo y el mundo quedaba muy dividido entre la gente que vivía muy bien, muy holgada y sin enfermedades, y otro sector de la población separados por una reja, por un muro, por distintas cosas, que vivía en enfermedad, vivía en miseria, vivía en angustia, y estos que vivían de este lado los miraban así y habían perdido la capacidad de asombrarse ante esa realidad. Habían perdido la capacidad de que eso les duela. Habían perdido la compasión por ver al otro que los separaba una simple reja, que estaba allí padeciendo todo lo que ellos jamás padecerían. Y en ese preciso momento vino a mi mente esto y dije, ¿acaso nosotros cuando ignoramos que vinimos, que parte de nuestra misión es deshacer, sacar a esas personas de la esclavitud, de la miseria, de la inmundicia en la que están viviendo? ¿Acaso cuando los vemos pasar y no hacemos nada, no estamos teniendo la misma actitud que esta gente de esta película? Y muchas veces pasa eso, hermano. Hay una persona sin Cristo y no nos damos cuenta, o parece ya no afectarnos, que su eternidad es en el infierno. Y no hacemos nada para librarlos de esa realidad. Y eso no puede ser así, no puede seguir así en nuestra vida como hijos de Dios. Por eso te pido que en esta mañana reflexiones. No en la que ya venimos reflexionando acerca de que el Hijo de Dios tiene que vivir en justicia y no puede permanecer en pecado, sino en que reflexiones en que nosotros como hijos de Dios todavía seguimos siendo parte del trabajo de Jesucristo, deshaciendo las obras del enemigo, sacando a la gente de la esclavitud. Y si hasta ahora hemos sido un poco indiferentes hacia esta realidad, que tenemos que estar involucrados, cambiemos en el nombre de Jesús, cambiémoslo. ¿Qué les parece si oramos? Papá, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y gracias una vez más, Señor, por todo lo que en esta mañana nos desafías a cambiar para tu gloria. Si hasta aquí hemos tenido una actitud que no es buena respecto del tema que hoy tocamos, te pedimos que en el nombre de Jesús nos guíes y que podamos cambiarlo por completo, Señor. No queremos seguir haciendo algo que a ti no te agrada, no queremos seguir haciendo algo que no glorifica tu nombre, no queremos seguir haciendo algo, Señor, que no le dé valor al sacrificio que tú hiciste, no solamente por nuestras vidas en esa cruz, sino por todos aquellos que aún siguen cautivos. Señor, te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.